Bienvenido, bienvenida a Tan Humanos y Divinos, un podcast de reflexiones humanas para conectar con lo divino en ti. El episodio que escucharás a continuación fue transmitido por RSC Radio, donde conduzco el programa Libera tu Mente. Disfrútalo. Estamos de regreso en Libera tu Mente y hoy vamos a hablar de astrología. Pues la astrología es un tema tan amplio, así que he traído una súper experta con la que tengo muchas ganas de hablar y estoy súper entusiasmada porque llevamos 4 meses tratando de cuadrar esta entrevista, así que estoy segura que el mensaje que nos espera hoy va a ser hiper iluminador para todos, incluyéndome. Estoy con Victoria Barreiro, que es astróloga terapéutica y ella acompaña a otras personas a vivir con sentido, propósito, pasión y devoción su vida y sus proyectos. Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida a Libera tu Mente. Muy contenta, con muchísimas ganas de compartir. eh, Extasiada estaría hoy. Estaría en una de las polaridades de las que vamos a hablar, pero estoy muy feliz de poder abrir este espacio nuevo. Así que bueno, vamos a ver. Ay, muchas gracias. Yo también estoy muy feliz de tener esta conversación y como decía, o sea, 4 meses pasan muchas cosas, ¿no? En 4 meses. Y desde que planeamos esta entrevista hasta el día de hoy, a mí me han sucedido una cantidad de cosas y yo siento que esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Así que quiero empezar porque nos cuentes, antes de la entrevista yo te decía, bueno, hablemos un poco de esto de Venus y Marte, ¿no? ¿Qué nos hablan Venus y Marte y cómo esto lo podemos o cómo podemos descifrar esta información para ayudarnos dentro de este camino de vida, este propósito, esta fusión entre el ser y el hacer? Entonces, ¿qué es Venus y Marte? Empecemos por ahí. Bueno, para hablar de Venus y Marte, creo que antes tenemos que partir de una explicación previa. Cuando hablamos de planetas en astrología, estamos hablando también de arquetipos y hablando de funciones psicológicas, ¿no? Entonces a mí me gusta poner un ejemplo básico y fácil para que entendamos cómo funcionan las fuerzas y después entramos de lleno con Venus y Marte, ¿no? Pero imaginemos que nuestra cabeza realmente es la cabecita de la protagonista de las películas de Inside Out, ¿no? De Intensamente, estas películas sobre las emociones de Pixar. Bueno, y digamos que en nuestra cabeza estarían los 10 arquetipos planetarios, que serían los 10 más importantes. Luego es verdad que en astrología se agregan más puntos, pero los 10 planetas son los más importantes. Imaginemos que están los 10 en nuestra cabeza y cada uno tiene su función dentro de lo que sería el organismo, ¿no? El sistema operativo de la persona en sí. Mm. Cada uno cumple algo, ¿sí? En el caso de las películas de Inside Out, tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Y es verdad que hay muchísimas emociones. Bueno, en este caso los planetas, no todos los planetas tienen una correlación emocional, porque ahí estaríamos hablando más bien de la Luna, del planeta Luna, de la estrella Luna, que ella sí sería la que llevaría el mando de las emociones. Pero los demás planetas hablan de otro tipo de funciones. Por ejemplo, Mercurio. Mercurio es un planeta que nos habla de nuestra manera de pensar, analizar, comunicar. Entonces, cuando imaginemos, ¿no? Cuando la persona tiene que dar un discurso o dar una respuesta ante algo, el que tomaría el mando sería Mercurio, ¿sí? Ahora, hablemos entonces de Venus y de Marte. ¿Cuál es su función dentro de la vida de una persona? Bueno, hay muchas funciones y podemos hablar desde lo más aterrizado hasta lo más sutil, ¿sí? Cada planeta tiene como diferentes niveles de actuación, sale a escena en diferentes situaciones. Repito, unas que son más mundanas y otras que son más sutiles, más invisibles, más simbólicas también, ¿sí? Para que entendamos, en astrología siempre trabajamos con diferentes polaridades, ¿no? Se pone en juego esta ley tan importante en la que hablamos mucho en el mundo de la espiritualidad, que es la polaridad, ¿sí? Entre el blanco y el negro, el día y la noche, el yin y el yang.
Entonces, en Venus y Marte encontramos una de esas polaridades. Otras polaridades también sería la polaridad del Sol y la Luna, ¿no? Que es también muy, muy llamativa. Pero Venus y Marte son, digamos, como arquetipalmente los representantes precisamente de esta ley, la ley de la polaridad, entre lo femenino y lo masculino, lo activo y lo pasivo, ¿sí? Leyes de las cuales el taoísmo habla mucho, ¿no? Se habla mucho en el taoísmo del yin y el yang, de esta complementación, esta danza que va a la redundancia, que se baila entre dos cuerpos, ¿sí? Claro, estos dos están adentro. Eso quiere decir que nosotros están esas dos energías y en astrología aprendemos mucho acerca de cómo balancear nuestra energía femenina venusina y masculina marcial para llevar a cabo una acción. Venus y Marte son los regentes del deseo. Yo deseo algo y si lo deseo, primero es porque me falta, no lo tengo. Hay un vacío, hay un cuenco ahí vacío, quiero arroz. Y por otro lado, quiero ir a buscarlo, ¿sí? Que esa sería la parte activa de ese deseo. Entonces, en todo deseo encontramos la parte pasiva, Venus, y la parte activa, Marte. Aprender a complementar los dos es lo que todo ser humano viene a aprender. Es una lección de vida. Obviamente, desde que nacemos hasta el día de hoy, vamos aprendiendo esto sin darnos cuenta. No nos damos cuenta de que, bueno, pues a lo mejor estoy utilizando a Venus y Marte cuando tengo ganas de desayunar, ¿no? Tengo hambre o tengo hambre a la hora de comer, a la hora que sea, tengo hambre, tengo una falta, tengo un deseo de llenarme, de nutrirme, de darme energía y simplemente voy a la cocina y me preparo un desayuno. Eso es la acción de Venus y de Marte. Tengo un deseo y voy y lo cumplo, ¿sí? Claro, hay acciones y acciones. Hay acciones tan básicas como esta, y luego hay acciones como deseo manifestar el trabajo soñado, deseo manifestar esa relación de pareja, o esa casa, o ese objetivo profesional, ¿no? Hay objetivos que, claro, hay deseos que mueven muchas cosas internamente, ¿sí? Y ahí también entrarían en escena la luna con sus emociones, Mercurio con sus pensamientos y las palabras que utiliza, pero los arquetipos regentes de deseo y actúo por mi deseo son Venus y Marte. Wow, o sea, qué interesante, porque luego me pones o sea, me haces pensar en esto, ¿no? En cuando nosotros nos alineamos con esto de la búsqueda de qué vengo a entregar, cuál es mi lugar en el mundo, ¿no? ¿Qué rol cumplo yo en todo esto? Creo que en algún momento de la vida se nos pasa esa pregunta, y muchas veces viene a partir de la insatisfacción, es decir, estoy haciendo algo en lo que soy muy bueno o muy buena, pero de repente siento que como que no me llena. Entonces ahí surge ese deseo, ¿no? Ese deseo de quiero ir a buscar algo que no sé qué es, pero que de alguna manera contribuya al alivio de esto que siento. Y ahí estoy viendo perfecto esta fusión Venus-marciana, Sí, Venus-marciana. lo que ahí realmente estás viendo, Cristina, Sí, es la unión de esos dos arquetipos con el más importante, que es el Sol. O ok, sea, digamos que en una carta natal, ¿no? En todo lo que sería el ámbito planetario, el planeta, entre comillas, porque es una estrella, pero a nivel funcional es un planeta, el planeta más importante, el rey, es el Sol, que sería esa conexión con nuestro corazón, con nuestro propósito, con el alma, con ese latido que resuena a través nuestro, con esa conexión con la Madre Tierra, con el Padre Cielo. El Sol es ese propósito, ¿sí? Claro, el sol, como rey de la sabana, como el director de la orquesta, él necesita que los diferentes arquetipos planetarios y las diferentes funciones trabajen en cooperación con él. Entonces, él tiene un vínculo muy concreto con la polaridad Venus y Marte. Él tiene un vínculo muy concreto con la polaridad Mercurio-Júpiter. Él tiene un vínculo muy concreto con Saturno, con Urano, con Marte, con Saturno, con Neptuno, con Urano, con Plutón, ¿sí? Con la Luna. Entonces, claro, lo que estás hablando es
el propósito solar, ¿qué requiere de Venus y de Marte? Requiere integrar, incorporar y utilizar muy bien la energía venusina y también no olvidarse de la energía masculina. Bien, entonces en ese caso, cuéntanos, así como dices tú, eh, ya estamos acá en lo sutil, ¿no? Este propósito que yo traigo, esto que todos tenemos que venir a descubrir, ¿no? ¿Para qué encarné? Ahora cuéntanos, ¿qué nos revela Venus? O sea, cuando nosotros empezamos a activar este arquetipo venusino, ¿qué nos cuenta Venus? ¿O hacia dónde nos lleva? ¿Cómo se experimenta? Bien, Venus es toda la experiencia femenina. Venus es un paso muy importante dentro del autodescubrimiento personal, espiritual, de nuestro propósito, porque ella lo que hace, su energía, su arquetipo, su función, ella lo que hace es abrir un espacio de autoconexión, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de qué es lo que ocurre en nosotros cuando dedicamos tiempo a bailar, cantar, pintar, descansar, vincularnos emocionalmente con las personas, vibrar alto, ¿no? Hacer aquello que nos gusta, tocar el piano, la guitarra, em, todo tipo de actividades muy vinculadas con lo artístico, lo intuitivo, la imaginación, todo ese lado femenino, ¿no? Escribir un libro o leer un libro, divagar, visualizar, es toda esa acumulación de actividades que nos desconecta de la razón y nos conecta con un sentir. ¿Sí? Es aquello que yo no sé por qué me gusta la jardinería, pero me lo paso pipa. Me encanta. Yo no sé por qué me gusta cantar, pero me encanta. ¿No? Es todo eso que yo no sé por qué lo hago, pero hay algo en mí que me dice, hacelo. Entonces, al dedicar nosotros un espacio a esa energía femenina, lo que ocurre es que en nosotros hay como una conexión con nuestra intuición y con esa vocecita que nos va dictando, ¿no? El camino, por donde sí, por donde no, por donde más, 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 más. Y eso es lo que nos va dando señales de cuál es el siguiente paso. Si yo, digamos, como potencio mi energía femenina, entra la claridad, entra la luz. Y al entrar la luz, luego puedo hacer algo útil con esa luz, que es Marte. Es darle forma, darle acción, tomar una iniciativa, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo así básico. Tengo un momento de saturación a nivel laboral, no sé para dónde ir, no sé qué decisión tomar y me encuentro bloqueada. Eso quiere decir que tu Marte está inactivo, no estás tomando decisiones, ¿ok? ¿Por qué? Porque falta Venus, es decir, falta espacio de no hacer nada, de meditar, de darte una vuelta por el bosque, de irte de retiro un fin de semana, de crear espacio, de quitar cosas que no sirven realmente, de quitar tensión, de relajar el cuerpo, de dulcificar tu vida, de llenarte de cosas que realmente te elevan, te gustan, te encantan, sean leer, sean los coches, sean lo que sea, ¿no? Dedicarle tiempo a todo eso va a hacer que tus ideas empiecen a estar un poquito más ordenadas. Entonces, después de ese retiro de una semana, un fin de semana, o lo que sea, vas a volver a posicionarte en tu energía marcial y saber cuál va a ser la siguiente decisión, el siguiente paso, hacia dónde te quieres enfocar. Porque pensemos que Marte, el símbolo de Marte, es un círculo y una flecha. Él sabe lo que quiere, él sabe a dónde va, pero necesita saber a dónde. Y eso es Venus. Y Venus es la conexión interna, la conexión presente, con mi vibrar, con mi sentir. ¿Sí? Por eso cuando Venus se alinea con el Sol, quiere decir que yo estoy escuchando lo que mi corazón desea y anhela. Pero claro, si estoy con un Marte ahí en plan encendido, encendido de tengo que saber, y no respiro y no me doy un espacio, no conecto con la esencia del Sol y Venus, no conecto con él, es por ahí. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Es que es muy abstracto, si no. No, muchísimo, muchísimo. Y sabes, yo lo pongo tal vez en los términos
que son más comunes para mí, pero es exactamente lo que me estás contando y es esta alineación entre la mente y el corazón. El corazón sabe para dónde va. El corazón sabe para qué vino aquí, ¿no? Y yo puedo escuchar el corazón cuando me entrego y me abro a sentir, de ahí que sea tan importante este tema de la vulnerabilidad, ¿no? Que hablamos mucho, ¿no? De romper las corazas que impiden que yo pueda volver a sentarme a sentir, a simplemente sentir, a simplemente descansar. ¿No? Que tenemos una cantidad de paradigmas, ideas que siempre nos alejan mucho del no hacer, ¿no? Y de estar en paz. Todo el tiempo estamos hiperexcitados, hiperestimulados y a la vez también tenemos una cantidad de estructuras mentales que nos llevan a pensar que si paramos, morimos, que si paramos y descansamos, no vamos a poder sobrevivir. Aquí vienen como otra cantidad de temas. Pero luego cuando surge esta conexión entre la mente y el corazón, claro, el corazón le entrega la información a la mente recibe esa frecuencia y dice, ajá, hacia allá vamos, pues yo tengo los recursos, porque como la mente toma, ¿no? Toda la información, la analiza, entonces la puede catalogar y dice, bueno, pues esto lo puedo unir con esto lo puedo unir con esto, y va en esta retroalimentación constante con el corazón para hacerlo cada vez más fácil y más sencillo y así plasmo y manifiesto. Me encanta. Y entonces, ¿qué sucede? Que vean esta pregunta y es, ¿qué sucede cuando yo básicamente me desconecto de ambas polaridades, ¿no? O sea, como qué sucede, por ejemplo, cuando yo estoy más o menos nos explicabas esto, pero ¿qué sucede o cómo se ve la vida? Eso es lo que quiero preguntarte, ¿no? O sea, ¿cómo se ve la vida, cómo se ve mi día a día cuando yo estoy muy en Marte o cuando estoy muy en Venus? O cuando no Claro. estoy en ninguno y me fui para otro lado, yo no sé si eso se pueda. No, si estamos en uno, estamos, si no estamos en uno, estamos en otro. O sea, es una o. Entonces, cuando estoy, vamos a hablar de los niveles, ¿no? Porque podemos estar mucho en Venus, pero bien integrado, o podemos estar mucho en Venus y realmente estar perdidos en Venus, ¿no? Y viceversa con Marte. Entonces, cuando estoy en Venus y estoy vibrando alto y estoy en una polaridad venusina necesaria, porque acá quiero hacer un apunte, necesitamos el desbalance. O sea, necesitamos a veces estar solamente en Venus y a veces necesitamos estar solamente en Marte, ¿sí? Eh, obvio que eso no tiene que ser siempre, ¿no? Es como estoy un tiempo solamente en Venus y luego todo eso lo llevo a Marte, estoy solamente un tiempo en Marte y luego vuelvo a Venus para recuperar algo, ¿no? Entonces tiene que haber también ese desbalance. Al final el balance está en el desbalance. Entonces, Venus. Venus cuando estoy realmente vibrando alto y me es un espacio creativo, precisamente estoy viendo la vida desde un lugar muy relajado, en un lugar de plenitud, de abundancia, de placer sobre todo. Esa es la palabra que más rige a Venus. Estoy disfrutando, estoy sintiendo placer sensorial de todo lo que hago, de la vida. ¿Sí? Hay algo que dice, esto tiene sentido, ¿no? Pienso en una persona que está a lo mejor tocando el piano, que es su devoción, y la persona dice, hay sentido detrás de lo que estoy haciendo. Y siento un flow y me pierdo en este espacio y me pasan las horas y no importa, porque yo estoy acá entregada o entregado a este dar y recibir que me da la acción del piano. ¿Sí? Lo que ocurre a nivel corporal, por ejemplo, es un equilibrio. Hay una homeostasis, hay una armonía, ¿sí? Por ejemplo, a nivel hormonal, Venus rige las hormonas, ¿no? Porque también podemos hablar de salud y planetas. A nivel corporal, Venus rige las hormonas. Entonces, cuando hay un balance hormonal, hay una apertura a diferentes estados, ¿no? Entonces, hay un estado de salud, hay un estado de balance, hay un estado de sentido, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando yo me quedo demasiado en Venus? Cuando ya el estar demasiado en Venus empieza a volverse un poco destructivo. Estoy en una pasividad extrema, ¿sí? Entonces hay mucho flow, pero hay un flow un poco desordenado, ¿sí? Entonces estoy demasiado pasiva, estoy esperando algo, me dejo llevar, ¿sí? Es como
que es muy bonito, es dejarse llevar, pero cuando me dejo llevar y me sobreadapto a lo que va viniendo, yo no estoy posicionada en mi poder, yo no sé realmente lo que quiero, simplemente estoy viviendo, estoy experimentando, ¿no? Pero eso nos lleva a veces por un lado de falta de creación, falta de manifestación, ¿sí? Estoy como demasiado fluffy, ¿no? Es como, no hay una estructura, no hay un para qué, ¿sí? Hago esto porque me gusta y ya está. Sí, pero, ¿no? Falta también el darle el toque marcial de decir, bueno, pero ¿hacia qué dirección querés llevar todo esto, ¿no? ¿Para qué te está sirviendo todo esto? ¿A dónde te lleva? Entonces, cuando estoy demasiado en Venus, estoy como dejada, ¿no? Por completo y esperando que algo venga a decirme qué tengo que hacer. Mm. Incluso me dejo llevar mucho por lo que otras personas dicen, por lo que la sociedad dice, por lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Porque tengo falta de criterio, porque no estoy en mí, ¿sí? Vámonos a la otra polaridad, Marte. ¿Qué ocurre cuando estoy en un Marte bien posicionado, cuando tengo un Marte, ¿no? Bien utilizado? Pues soy proactivo, soy proactiva, ¿no? Deseo esto, tomo las decisiones que hacen falta para conseguirlo, ¿sí? Pues eso, vamos a poner un ejemplo. Quiero crear un evento con estas personas, entonces un buen Marte lo que hace es decir, bueno, ¿qué necesito para que esto se haga realidad? Llamar a esta persona, contactar a la otra, enviar este mail, pum, pim, pam, ya lo hago y ya está. Un Marte bien activado es un Marte que no está esperando a que alguien venga, sino que voy. Es como la abeja que va a la flor. La flor está abierta, esperando que vengan a, ¿no? Polinizarla. Ella se pone preciosa, guapa y se abre, pero ella espera. Ella no puede ir a buscar a la abeja. Entonces, Marte es la abeja. Marte va a por lo que quiere. Claro, ¿qué ocurre cuando tenemos un Marte desbalanceado? Estamos continuamente yendo a todas partes, pero ninguno nos resuena. Estoy en el quiero hacer, estoy en el exceso de productividad, estoy anhelando sentir que he tachado los 50 tics de tareas de to-dos que tenía en la lista, pero realmente nunca me paré a preguntar si me gustaban, si quería o no quería todo esto. Estoy en el automatismo del hacer, producir y manifestar, ¿sí? Pero no sé si nace realmente de mi deseo todo eso. Estoy en la posición del guerrero o la guerrera, entonces lucho, hago lo que haga falta por llevar a cabo este proyecto, este trabajo, pero jamás me pregunté si esto nacía de algo más profundo, si nacía desde un sentimiento acorde con mi corazón, ¿sí? Entonces, bueno, nos volvemos bastante impacientes, vemos la vida desde un lugar muy tengo que hacer, tengo que ir, tengo que buscar, las cosas no van a venir solas, no puedo descansar porque si descanso estoy perdiendo tiempo, entonces no, tengo que. En cambio, Venus es bueno, ya veremos, vamos a dejarnos llevar, voy a traer con mi energía. Y martes no, ¿qué vas a traer? No vas a traer nada, tenés que ir a buscar, ¿no? Entonces, esa es un poco la polaridad. Wow. Oficialmente he pasado por ambas y he estado muy, muy, muy en cada una de las dos. Y me encanta lo que has dicho, que igual el desbalance también es necesario. Podemos llegar a tener esta tendencia a crear como estándares, me parece a mí, ¿no? Como en todo esto que tiene que ver con desarrollo personal, creo que a veces, como venimos con esta programación de siempre el deber ser, entonces como que automáticamente trasladamos eso a todas las áreas de la vida, incluyendo lo que tiene que ver con cómo fluye la vida, ¿no? Y la vida simplemente es, siempre digo que es como el cauce de un río que por más que tú quieras controlarlo, quieras modificarlo, no queda otra sino ir sintiendo pausa, acción, pausa, acción, como en esa calibración. Y bueno, con esto te quería preguntar porque me da mucha curiosidad esto que has dicho, ¿no? Como de, ok, te conectas con Venus y lo que ese Venus, ese arquetipo de Venus es aquello que te conecta con el placer, con aquello que amas, que te hace sentir bien, que te eleva la frecuencia.
¿Cómo puedo obtener esa información? Porque entonces ahora me viene tú me has dicho que estos planetas, supongo, van cada uno en una constelación, ¿no? Una constelación diferente. Ujú. Entonces supongo que bueno, cuéntanos ahí, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo hago yo para entender, ok, qué es lo que a mí me gusta hacer? Suponiendo que yo esté en un momento de mi vida en que diga, "Uf, es que no sé qué me gusta". ¿Cómo me ayuda la astrología ahí? Claro. Ahí entramos en una exploración cada vez más profunda de quiénes somos, ¿no? Mira, en astrología existen los 12 signos, las 12 constelaciones, y nosotros nacemos bajo la influencia de los planetas en algunas muy concretas constelaciones. Vamos a poner el ejemplo de una persona que nace con Venus en Sagitario y Marte en Cáncer, ¿no? Esa persona nace con esos dos planetas en dichas constelaciones y eso quiere decir que hay una fórmula que tiene que integrar en esta vida humana, aprender a trabajar, aprender a vibrar, aprender a jugar con sus dos energías, femenina y masculina, desde la energía de esos dos signos, ¿sí? Ese es un primer estadio. ¿Sí? Ahora, luego vamos a ir a otro estadio un poquito más profundo y más trascendental y, mejor dicho, más transpersonal. Pero si nos quedamos con la parte personal más de básico, ¿no? De iniciante, ¿dónde tengo a Venus en mi carta natal? ¿Dónde tengo a Marte? Donde tengo a Venus, si tengo a Venus en Sagitario, eso quiere decir que yo a través de lo sagitariano, a través de todas las actividades regentes de la energía Sagitario, es que yo voy a conectar de manera más fácil con mi lado venusino. Por ejemplo, si tenemos a Venus en Sagitario, dándome un viaje. Si yo viajo, siento que algo en mí conecta con mi Venus. Mm, Entonces, obviamente, ¿no? Los viajes de por sí nos conectan con un cambio, con una inspiración, pero hay personas que sienten que los viajes son caóticos, ¿no? Y no les aportan ese placer. Entonces, Venus en Sagitario sí sentiría que al hacer un viaje de fin de semana, un viaje largo, un viaje en sí, o a veces es una meditación, porque los viajes pueden darse de diferentes maneras. Un viaje me ayuda a mí a resetearme, a reconectarme con mi placer, a pausar, a desconectarme del tengo que hacer y simplemente al voy a sentir, voy a inspirarme, ¿no? Pensemos que Venus es la musa, es la diosa. Entonces cada vez que conectamos con nuestra musa, hay una parte que nos inspira, que nos llena, ¿no? Que es como un olor, que te hace sentir, que te hace visualizar, que te hace recordar. Y eso ocurre con todas las Venus. Si tenemos a Venus, por ejemplo, en otro signo, digamos en el signo em, de Leo. Una Venus en Leo es una Venus que necesita conectar a través de la expresión creativa, ¿no? Yo he visto infinidad de Leos, de Venus en Leo, que lo que necesitan es el teatro, la expresión, el canto, las artes escénicas, ¿no? El expresar algo, el dar a luz algo, es lo que a ellas las inspira y las relaja y las abre, ¿sí? Cada Venus con su fórmula personal. Y cada Marte lo mismo, porque por ejemplo, digamos que tenemos a Marte en Cáncer, ¿no? Marte en Cáncer depende de Cáncer, es como yo actúo, ¿sí? Entonces, Marte en Cáncer, ¿cómo actúa? Actúa desde lo emocional, porque Cáncer está regido por las emociones, está regido por la Luna. Entonces, un Marte en Cáncer eh, actúa más desde un impulso emocional, ¿sí? Eh, tiene que gestionar muy bien sus emociones y saber qué emoción escoger para poder actuar. Ojo con mm, lo que digo, ¿eh? Tengo que saber qué emoción escoger para poder actuar. ¿Qué emoción necesito para actuar y llevar a cabo este proyecto? Necesito a lo mejor la motivación, el entusiasmo, o a lo mejor necesito cierto punto de dolor, porque a lo mejor necesito actuar desde esta resignación o desde este dolor que me ha causado, ¿no? Y actuar desde aquí. No es negativo actuar desde un dolor, depende de si, obviamente, lo tenemos bien integrado. Pero pensemos en un Marte a lo mejor, un Marte en Aries. Un Marte en Aries es impulsivo. Tiene que tomar la decisión, no puede esperar. Pero si tenemos un Marte en Tauro,
es un Marte más reflexivo, que tiene que darle como un tiempo de espacio, de reflexión, no puede actuar de lleno como un fuego, no, tiene que actuar con una espera, con una estrategia, con una estructura, con haberse preguntado el por qué y el para qué antes, ¿sí? Cada Marte tiene su manera de desarrollar un plan estratégico y de tomar acción hacia adelante. Entonces, vamos ahora con la segunda parte. Ok, yo nazco con Venus y Marte en diferentes signos, esta es mi fórmula desde que nazco hasta que me voy. Pero ¿qué pasa? Nosotros no somos seres estáticos, vamos cambiando. Al Mm. mismo tiempo, los planetas van caminando, van cambiando y también nos va afectando como colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sí, mi fórmula humana de esta vida humana va a ser la con la que nazco, pero sí que es cierto que esa fórmula eh, se le pueden añadir subtipos. Mi tipo general es Venus en Sagitario, Marte en Cáncer, pero depende del momento de mi vida, depende del tránsito que estoy atravesando, depende de otros factores, puedo tener un subtipo y esto se complementa. Entonces, a lo mejor, vamos a poner el ejemplo, tengo una Venus en Sagitario, pero este año estoy aprendiendo lo que es tener a Venus en Escorpio. Entonces, este año, por revolución solar, ¿no? Por esa carta del año que nos hacemos cada vez que cumplimos años, este año estoy jugando a Venus en Escorpio. Entonces, este año tengo que aprender lo que es conectar con mi energía femenina también desde lo Escorpio, ¿sí? Entonces, por eso digo que vamos navegando diferentes estadios, no solamente vivimos nuestra Venus siempre, sino que también vamos aprendiendo de todas las Venus. Y eso es lo interesante. Wow. Esto, bueno, tengo como un comentario que siempre me parece súper bonito, poder ver la astrología y aprenderla de esta forma, ¿sabes? Porque creo que parte de lo que propone la masificación, ¿no? O sea, sabemos que estoy entrando aquí en otro terreno, pero lo juro que tengo un punto, y es que para poder que el sistema económico funcione necesitamos masas que compren lo mismo siempre, ¿no? Entonces es una gran técnica del sistema económico poder masificar las cosas, ¿no? Y entonces al masificar las cosas, nosotros somos el mismo humano que ve televisión es el mismo humano que se lee un libro, es el mismo humano que charla con el vecino y así sucesivamente. Y nos cuesta diferenciar que hay cosas que hacen parte de una estrategia particular, pero que no exactamente describen la realidad nuestra. Y a lo que voy con esto es que estamos muy acostumbrados al one size fits all, ¿no? Una cosa que sirve para todo el mundo y todos nos tenemos que meter ahí. O sea, todos tenemos que encajar. Y entonces, como que a veces nos martirizamos porque no encajamos. Porque resulta que mi vida no encaja en eso, a mí no me gusta eso, yo vivo el placer de otra forma, hago la conexión con el femenino desde otro ángulo, yo tomo decisiones de otra forma y como bien lo dijiste, en algún momento en mi vida lo hice así y ahora siento hacerlo así. Y muchas veces como que nos volvemos tan radicales y tan rígidos que no entendemos que es el proceso de la vida natural que tú te puedas descubrir y que valides esa forma en la que tú lo haces, respetando también que las otras personas tienen su forma de hacerlo. Entonces no vinimos aquí a hacer todos como, ¿sabes? Como carcasas del celular, ¿no? Impresas en serie, una tras otra, sino cada uno realmente a validar su propio conocimiento y ese reconocimiento, esa sabiduría interna. Y todas estas herramientas, como la astrología, por ejemplo, me parece espectaculares para uno también cuando se encuentra muy perdido, decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde halo al principio para desenredar este nudo? Y al menos esto me está dando una información de, ok, voy a, eh, por aquí puedo empezar a tirar a ver qué sucede, ¿no? Así me parece valiosísimo, sobre todo que muchas veces entramos como en estas discusiones de que todos tenemos que pensar lo mismo. No, no, es claro que en esa diversidad es que se nutre la unidad. Y sabes que me surgía una pregunta cuando estabas hablando, bueno, de los diferentes signos, y es, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo ambos, Marte y Venus, en un mismo signo? Mm. Y bueno, a ver, realmente es una combinación muy potente, porque ambos están hablando el mismo idioma. Mm. Entonces es como
Claro, pensemos en los ejemplos que antes ponía, ¿no? Una Venus en Sagitario y un Marte en Cáncer. ¿Qué ocurre acá? Venus en Sagitario lo que ama es la aventura, irme de viaje, ser nómada y vivir la vida por ¿no? por la tierra y no saber qué voy a hacer mañana, cero estabilidad, ¿no? Marte necesita un lugar seguro, una casita, un platito de comida, un abracito, ¿no? Claro, se tienen que poner de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque una es una voladora, una vividora, y está súper bien, pero para que todo eso luego Marte lo pueda digerir, necesita su espacio de soledad, de silencio, de reencuentro, de digerir emocionalmente todo lo que ha vivido esa loca aventurera, ¿no? Para poder llevar a cabo algo. Por eso hay personas que me dicen, es que siento que todo lo que quiero se me complica, se me bloquea, porque ¿cuántos bloqueos hay en la manifestación siempre? ¿No? Claro que se bloquea porque no hay una conversación, esto es como una relación de pareja. Ella Mm, quiere A, él quiere C. ¿Cómo hacemos para crear algo nuestro, no? ¿Cómo nos encontramos? Entonces hay que hacer todo un proceso de que éste respete a ella y que ella respete a él. mm, ¿Sí? Claro, cuando los dos están en un mismo signo, se entienden. Digamos que es una alineación planetaria dentro de una carta natal bastante favorable. claro. Ah, bueno, yo no tuve esa suerte. No, yo tampoco. Pues Victoria, me ha encantado, he aprendido muchísimo, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final con el que nos quieras dejar hoy? Pues el mensaje que daría, la verdad es que sería que no nos olvidemos de Venus. Yo soy una fiel defensora de Venus porque estamos en un mundo que nos arrastra mucho a Marte, al hacer, al no parar, ¿no? al llevar a cabo cosas, al sentirnos exitosos, ¿no? Al final la palabra éxito tiene mucho que ver con exit, ¿no? Con salida, con, ¿no? Hacer algo, ¿no? Y a veces está bueno no hacer cosas, a veces está bueno simplemente descansar, disfrutar, hacer dos cosas en el día, ¿no? No hace falta estar metidos en esa creencia de que cuanto más hago mejor, o más exitoso soy, o, ¿no? o más buena persona soy, o mejor trabajador soy. Entonces, creo que mi mensaje va por no nos olvidemos de crear muchos espacios de conexión con nuestra energía femenina, con aquello que hace palpitar nuestro corazón, porque ahí están las respuestas. Sí, pues muchísimas gracias, Victoria, por este mensaje. Y me sumo a ello, a esa fusión entre démosle espacio al corazón, démosle espacio a Venus, démosle espacio al femenino, para poder después sí actuar en coherencia con el masculino, que esa pareja interna se fusione dentro de nuestro y caminemos en integridad, en unidad y en coherencia. Muchísimas gracias por tu presencia, Victoria, por tanta información y tanta entrega. A vos por el espacio. Gracias, Linda. Y a todos ustedes, ya saben que si se perdieron alguna parte de este episodio y quieren volverlo a escuchar, lo pueden hacer en dos lugares, o bien en el podcast de RSC Radio Internacional o en mi podcast Tan Humanos y Divinos disponible en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Y no siendo más, les deseo que como siempre la felicidad de ser ustedes mismos los acompañe siempre, siempre, siempre en este eterno presente. Nos escuchamos en el próximo programa. Adiós.